datos en la parte de móvil, sí que es verdad que nos sorprendía cuando estuvimos viendo las cifras, decimos, joder, son un 4,1%, ¿no? Bueno, es verdad que aquí hay un cambio en la parte de display frente a search. La parte de search realmente representa un 1,7 sobre la inversión de desktop, y en la parte de display creo que es aproximadamente un 7,7, ¿no? Aún así, lo que vemos, o si queréis doy los datos, en display es un... entonces, viendo la parte de anunciantes, es muy parecido a lo que nos contaba Rafa. Al final se concentra en los que más están tirando, tanto en la parte de desktop, en la parte de móvil, son los principales sectores muy parecidos. Principalmente son bebidas y alimentación, que es el primero, la parte de automoción, la parte de tecnología y telecomunicaciones, viajes, y luego también es importante, aunque depende, fue el año 2014, la parte de deportes en el primer semestre fue importante, y luego también la parte de entretenimiento, cultura, medios, muy centrada principalmente en el cine. Si lo vemos por semestres, lo que os decía, está muy parejo la parte de automoción. La estacionalidad depende de lanzamientos, también alimentación y bebidas, tecnología y telecomunicaciones, como hemos dicho, pero si os fijáis en la parte donde está el balón de fútbol, la parte de deportes se concentra en el primer semestre, al ser un año par, con el Mundial, y otros destacan en menor medida, como son viajes, o lo que decía, cultura, ¿no? En cuanto al modelo de pricing, pues vemos que aquí es similar, pero varía un poco más hacia CPM y fijo. El 63% de la inversión se realiza en campañas de CPM, el 20% son campañas fijas, pueden ser acuerdos o patrocinios, el 8% CPA, 6% CPC y el 3% sería otros, CPE, CPV. Y en cuanto al modelo de contratación, aquí vemos una diferencia frente a display. Es verdad, y comentábamos estos días, que el año 2014 seguramente no es un hecho, no todas las tecnologías podían realizar de manera efectiva la compra programática en dispositivos móviles, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ha ido evolucionando en el 2014, y por eso en el año 2014, aún así, frente al 9% que tenía la parte de display y texto, en la parte de móvil es un 4,32% programática y un 95,37% negociada. Aquí un apunte, porque la parte programática, que conocéis todos, ¿no? Pues también tiene esa terminología negociada, ¿no? Ya sabéis que hay una parte que se negocia pues, con acuerdos privados. Y en cuanto a la parte de soportes y porcentaje de cada uno de ellos, el 53% en la parte de móvil son medios de comunicación, online el 34% portales, 9% redes sociales y otros. Y bueno, lo que decíamos, analizando esos 27 millones declarados por la parte de agencias, vemos que hay un crecimiento 2013 a 2014 de un 63%, muy en línea con lo que los agentes del mercado de la otra parte hemos tenido el año pasado, y bueno, esperemos que este año siga creciendo, como decía Enrique, para poder alcanzar a esos lectores en el sitio y en el dispositivo en el que están. Jorge. Sí, sobre la metodología utilizada mobile. Aquí hay un punto que es importante, ¿no? Y es un punto importante que es realmente para todo el estudio. Trabajando con IAB, lo que considerábamos es que con una nueva metodología había que ser muy rigurosos en qué datos eran representativos y cuáles no. En este caso, hemos decidido, y aunque sea una medida conservadora,
no ofrecer desgloses de search y de vídeo, porque los índices de representatividad considerábamos que a lo mejor no eran suficientes como para que los datos tuviesen esa fiabilidad que requeríamos con nuestra nueva metodología y esa rigurosidad que queríamos que tuviese el estudio, ¿vale? Entonces, por eso no encontráis ese desglose como sí que lo encontrabais en Desktop. En relación a Digital Signage, este año han participado 9 soportes en lo que es el estudio, y los datos que han declarado hacen que el volumen de inversión digital en Digital Signage en el 2014 haya ascendido a 32 millones de euros, representando ya el 3% de toda la inversión en publicidad digital en España. Si vamos a mirar el entorno de inversión europeo en el que estamos, los datos más relevantes y significativos que ha habido este año es que la inversión digital en Europa en 2014 ha ascendido a 30,7 billones de euros, y lo que es muy representativo es que en los últimos 5 años, desde el 2009 a hoy, a 2014, la inversión se ha duplicado, se ha multiplicado por 2, lo cual es un crecimiento muy considerable año a año. Si miramos lo que son los crecimientos en inversión, lo que son inversión en medios no digitales ha decrecido un 1,6% frente a lo que son medios digitales, que ha seguido creciendo de manera muy considerable, un 11,7%, lo que ha hecho que la inversión en publicidad total en Europa haya seguido creciendo y se haya situado en un 1,8%. Si miramos los medios, y Chechu lo avanzaba al principio, empieza cada vez el medio de televisión, el medio online, están más cerca. En este momento, a nivel europeo, hay una diferencia de 2,8 billones de euros. Y le siguen medios editoriales con 26,8 billones de euros. A nivel de países, la fotografía se mantiene como en años anteriores. Los 3 países donde hay mayor inversión digital en Europa siguen siendo Reino Unido, Alemania y Francia, y después estaríamos Italia, Rusia, Holanda y España en los siguientes 4 países principales de inversión digital en Europa. También es significativo ver que en todos los países, en los 10 principales países europeos, ha habido un crecimiento en inversión de 2013 a 2014. En cuanto a qué ha pesado más en el crecimiento de la publicidad digital en Europa, de ese 11,6%, Display ha crecido un 15,2% y le ha acompañado Search con un 10,8%, siendo los 2 sectores con mayor crecimiento. Y a nivel, una de las cosas que comentaba Chechu al principio es, siempre hemos hablado y siempre hemos dicho que se acercaba el momento en el que la inversión en digital igualaría o superaría la inversión en televisión. Según los datos de IAB, la estimación que hay es que en 2015 se va a producir ya ese hecho. Es decir, en 2015 se prevé que la inversión en medios digitales en Europa supere a la inversión en televisión, posicionándose siendo el primer medio en inversión dentro de Europa. Cedo la palabra a Chichu. Bueno, para finalizar, nos gustaría compartir con vosotros algunas de las previsiones y las principales conclusiones relacionadas con el estudio. En el ámbito de la previsión, queremos alinearnos bastante también con lo que es nuestro socio en este caso, que es Price. Price desarrolla también un estudio a nivel global, que es el Media Outlook, y muchas de las previsiones, aparte de poder localizarlas y poder establecerlas en nuestro marco local, están alineadas también con esta reflexión que se hace a nivel global por parte de Price. Las principales conclusiones, previsiones a las que estamos sometiendo el futuro de nuestra industria es, seguimos creyendo en el crecimiento sólido de nuestra industria. Como habéis visto, el 10% es un dato que hemos reflejado en este 2014. Creemos que en el 2015 deberíamos superar, siendo bastante conservadores, los 5 puntos de crecimiento respecto a la inversión declarada en este 2014. Seguimos creyendo también que, aunque el display
y sobre todo en la parte de esto tiene signos de debilitarse, creemos que seguirá creciendo y creemos que seguirá teniendo un componente relevante, muy acentuado, como veremos, por la parte de compra programática, pero donde creemos que realmente se va a concentrar el crecimiento de nuestra industria está muy apalancado, como decían Enrique y Borja, en el contexto de movilidad, donde se está concentrando el mayor consumo por parte de los usuarios, no con crecimientos superiores al 15%, esperando también, como dicen ellos, que superemos esta cifra, y el vídeo, ¿no?, siendo un protagonista y sobre todo una disciplina que cada vez más está en auge, no solamente desde el ámbito del soporte, sino desde el ámbito de las marcas y de las agencias, ¿no?, en intentar potenciar esta disciplina, ¿no?, preveyendo unos crecimientos superiores al 20%. Como decía Rafa, ¿no?, el crecimiento de la parte programática este año ha sido acentuado, haciendo la corrección a la metodología respecto a años anteriores. Seguimos creyendo que va a ser una disciplina de empuje, ¿no?, de pilar clave también para el futuro de nuestra industria. Todo lo que sea la automatización, la eficiencia, la inteligencia, creemos que le dotará a nuestro mercado de una mayor solidez y por lo tanto también creemos que tenga signos de crecimiento de 2 dígitos, superando también el 15% de crecimiento en lo que sería la inversión de display. Habéis visto también una fuente, un fuerte acento en la parte de digital signage. Estos medios tradicionales tienen un foco en la transformación digital, y creemos también que las marcas harán uso de esas nuevas capacidades en el ámbito tecnológico de este nuevo medio, y por lo tanto también creemos que será un medio que crecerá en menor medida, pero también tendrá unos signos de crecimiento en años este año. Y como decía al principio, yo creo que este es un punto de inflexión. Este cambio de metodología nos va a obligar también a seguir reflexionando si tenemos que seguir incorporando más información, tener el detalle de muchos más actores. La televisión conectada debería ser parte de nuestros to-dos en el estudio de inversión que lancemos en el 2015, y después formatos como el audio, que también está siendo relevante en otros mercados y que cada vez más agentes como pure players como Spotify o radios digitales o radios convencionales que se están digitalizando harán mucho foco en este nuevo formato. Y por lo tanto también creemos que no solamente tenemos la obligación de dar la valoración de cuánto significa para la industria, sino que también tendrá signos de crecimiento.